¿Puede un simple cambio de rumbo convertir un vuelo comercial en una operación al límite? Apenas unos cientos de kilómetros fuera de la ruta habitual, una corrección mínima en el mapa y de pronto la Antártida bajo las alas. Un territorio donde lo que parece rutinario puede transformarse en una situación crítica, casi imposible de manejar. Ese es el interrogante que guía este viaje, un misterio que pocos conocen realmente. ¿Por qué pareciera que los aviones tienen prohibido sobrevolar el continente blanco? A primera vista las explicaciones parecen obvias. El frío extremo, la ausencia total de ciudades y pistas, incluso ese detalle que siempre llama la atención, que la Antártida no pertenece oficialmente a ningún país. Pero detrás de esas ideas hay una realidad mucho más compleja. La razón por la que casi ningún vuelo comercial cruza este territorio no es una prohibición explícita, sino la suma de limitaciones técnicas, climáticas, jurídicas y operativas que convierten a la Antártida en un vacío dentro del mapa aeronáutico mundial. Hoy vamos a desmenuzar estas razones una por una. Vamos a entrar en el corazón de este rompecabezas técnico y entender qué hace que este continente sea un lugar al que la aviación comercial simplemente no se acerca. Y lo haremos desmontando mitos, contrastando creencias intuitivas y revelando datos que rara vez se explican en detalle. Pero antes de hablar de leyes, aeropuertos alternativos o geopolítica, hay algo que debe enfrentarse primero, una amenaza constante, invisible, que no aparece en los mapas y que acompaña a cualquier aeronave desde el primer minuto. Un factor capaz de volver inestable incluso al avión más moderno. ¿Cuál es ese enemigo silencioso que convierte a la Antártida en uno de los cielos más hostiles del planeta? No es una teoría ni una norma escrita, es el propio clima antártico. Un sistema atmosférico extremo que reduce al mínimo el margen de error. La Antártida no es solo un continente frío, es el entorno aéreo más agresivo del planeta, un escenario donde la aviación comercial deja de operar con garantías y empieza a enfrentarse a fuerzas que no puede controlar. Para empezar, aquí se generan algunos de los vientos más intensos registrados en superficie, y muchos de ellos alcanzan alturas que interfieren directamente con el tráfico aéreo. Son los vientos catabáticos, corrientes de aire ultradenso que se precipitan desde la meseta helada, aceleran cuesta abajo y alcanzan velocidades brutales. Auténticos ríos de aire gélido capaces de desestabilizar una aeronave incluso a decenas de kilómetros del lugar donde se originan. A esto se suma otro riesgo crítico, la formación de hielo en condiciones extremas. En la Antártida, las masas de aire pueden alcanzar temperaturas tan bajas que cualquier humedad presente se congela con rapidez y se adhiere a la estructura del avión. Ese hielo puede acumularse en los bordes de ataque del ala, alterar superficies de control o afectar sensores sensibles como los tubos Pitot. Y cuando pequeños cristales ingresan en los motores, la combustión puede volverse inestable y aumentar el riesgo de una pérdida repentina de empuje. El frío antártico también juega contra los propios sistemas del avión. El combustible jet aún no puede volverse demasiado denso. Los componentes hidráulicos se vuelven más rígidos, las baterías pierden rendimiento y ciertos materiales del fuselaje se comportan de forma más frágil en temperaturas extremas. Todo ello obliga a la aeronave a operar bajo límites muy estrechos, más estrechos de lo que cualquier aerolínea comercial está dispuesta a asumir. Y si todo esto fuera poco, existe otro fenómeno temido: las whiteouts, tormentas blancas que anulan por completo la visibilidad, borrando el horizonte, el suelo y cualquier referencia visual. Aunque el avión esté volando a gran altitud guiado por instrumentos, estas condiciones complican cualquier descenso, aproximación o maniobra que requiera referencias externas. En sí mismas no detienen el vuelo, porque el avión puede seguir avanzando sin ver el exterior. El problema aparece cuando algo obliga a bajar, a desviarse o a buscar una alternativa. En un entorno sin aeropuertos cercanos, una whiteout no cancela el trayecto, pero sí reduce al mínimo el margen de decisión justo cuando más se necesita. Pero incluso si un avión lograra resistir este entorno extremo, todavía no estaría a salvo, porque al acercarse al Polo Sur, un nuevo fenómeno empieza a hacerse notar. ¿Qué ocurre cuando los instrumentos de navegación empiezan a comportarse de forma anómala en las regiones polares? A medida que un avión se aproxima a las latitudes más extremas del planeta, algo empieza a cambiar de forma casi imperceptible. Los sistemas que normalmente ofrecen referencias claras dejan de comportarse como lo harían en cualquier otra parte del mundo. La orientación se vuelve más compleja, las rutas requieren cálculos distintos y el margen de error se reduce.
Aunque la aviación moderna depende de tecnología avanzada, las regiones polares siguen siendo uno de los entornos más delicados para navegar. Para entenderlo, empecemos por la base: el magnetismo terrestre. La mayor parte de los sistemas tradicionales de navegación se apoyan, de una forma u otra, en el norte magnético. Pero al acercarse a cualquiera de los polos, la aguja de la brújula deja de ofrecer una referencia estable. Empieza a oscilar, gira con brusquedad o pierde orientación porque las líneas del campo magnético se vuelven casi verticales y las referencias magnéticas dejan de comportarse como en el resto del planeta. A esto se suma otro problema, puesto que las rutas y los rumbos cambian con rapidez porque los meridianos convergen hacia el polo. En conjunto, estos fenómenos hacen que orientarse únicamente con instrumentos magnéticos en esa región sea sencillamente inviable. Sin embargo, los aviones modernos no dependen únicamente de la brújula, utilizan sistemas inerciales capaces de calcular su posición mediante acelerómetros y giróscopos. Son tecnologías que pueden funcionar sin señales externas, aunque arrastran una limitación inevitable con el paso del tiempo. Con el paso de los minutos, empiezan a acumularse pequeñas desviaciones que, si no se corrigen con referencias externas como satélites u otras ayudas de navegación, terminan convirtiéndose en errores de gran escala. En regiones polares, donde la precisión es crítica y los márgenes de error son mínimos, esa deriva puede transformarse en un riesgo serio. Aquí entra en juego el GPS, que en teoría debería resolverlo todo. Pero incluso el GPS enfrenta desafíos en las regiones polares, y no porque falte cobertura, sino porque la geometría de los satélites cambia a medida que la aeronave se acerca a latitudes extremas. Las señales llegan con ángulos más bajos, algunas pueden perder precisión temporalmente, y el sistema necesita trabajar más para mantener una solución estable. Esto no significa que el avión quede a ciegas, pero sí que depende de redundancias adicionales, equipos certificados y procedimientos específicos para operar con seguridad. Además de las señales externas, existe otro desafío técnico relacionado con la cartografía de navegación, porque los mapas aeronáuticos utilizan proyecciones que funcionan bien en la mayor parte del planeta, pero empiezan a deformarse a medida que las rutas se acercan a las zonas polares. Así, un pequeño desplazamiento en un mapa cerca del Ecuador puede representar apenas unos kilómetros, mientras que ese mismo movimiento cerca del polo llega a traducirse en distancias enormes. Por esa razón, las aeronaves necesitan software especializado para rutas polares, capaz de corregir estas distorsiones y trazar trayectorias fiables. En estas latitudes, incluso el propio mapa deja de ser una referencia intuitiva. Toda esta complejidad está regulada bajo estándares muy estrictos, y operar en regiones polares exige que la aeronave cumpla requisitos especiales que recuerdan a las certificaciones ETOPS, pensadas para volar durante largos periodos lejos de aeropuertos alternativos pero ampliadas con normas específicas para estas latitudes. Esto implica mayor combustible de reserva, redundancia en sistemas críticos, equipamiento adicional para la tripulación y un plan de vuelo con puntos de escape muy bien definidos. La diferencia es que, mientras en el hemisferio norte existen aeropuertos alternativos en Canadá, Alaska o Rusia, la zona sur está prácticamente vacía. Y aquí es donde llegamos al punto clave. La Antártida no perdona errores. Un fallo de navegación en otra parte del mundo puede resolverse desviándose hacia un aeropuerto cercano. Pero en el continente blanco, un mínimo error puede dejar a la aeronave sin puntos de referencia, sin recalibración posible y sin capacidad para operar con márgenes adecuados. Porque incluso con instrumentos perfectos, con una navegación impecable y con la mejor tripulación posible, queda una pregunta inevitable que ninguna aerolínea puede ignorar. Si algo sale mal en pleno vuelo, ¿a dónde puede desviarse un avión en medio del continente más desolado del planeta? Todo gira entonces en torno a un concepto esencial en aviación: el aeropuerto alternativo. Antes de que un avión despegue, el plan de vuelo debe incluir al menos un aeropuerto al que pueda desviarse en caso de emergencia, clima adverso o fallo técnico. No es un capricho ni una recomendación, es uno de los pilares de la normativa internacional. Sin alternativo, no hay despegue. Esto es así en casi todo el mundo, menos en la Antártida, donde esa infraestructura simplemente no existe. Muchos creen que en la Antártida hay pistas, y es cierto que existen algunas bases con superficies donde pueden operar aviones militares, logísticos o científicos. Sin embargo, estas no son aeropuertos alternativos válidos para aviación comercial.
¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos básicos exigidos por las autoridades aeronáuticas. Se trata de superficies alejadas del estándar internacional. No cuentan con pavimento convencional ni iluminación certificada, carecen de sistemas de navegación fiables y no disponen de servicios de emergencia preparados. Tampoco hay hangares, suministro estable de combustible ni equipos de deshielo. Y lo más importante, ninguna de estas pistas posee certificación internacional. La mayoría de estas superficies son pistas de hielo azul, conocidas como Blue Ice Runways. Se trata de planchas de hielo extremadamente compactado, formadas por presión natural a lo largo del tiempo. A simple vista pueden parecer resistentes, pero su capacidad estructural cambia de forma constante según la temperatura, la microfisuración del hielo y las variaciones de la presión atmosférica. Cuando un avión comercial de gran tamaño aterriza, ejerce una carga enorme sobre el terreno. Aeronaves como un Boeing 777 o un Airbus A330 o A350 concentran toneladas de peso en pocos puntos de apoyo. Este tipo de pistas puede soportar aviones medianos o ciertas aeronaves de carga especialmente preparadas, pero no está pensada para resistir de manera repetida y segura las exigencias de un avión de pasajeros en operación regular. Además, las bases científicas carecen de los servicios de emergencia mínimos exigidos para la aviación comercial. No disponen de camiones de bomberos certificados ni de instalaciones médicas capaces de atender pacientes graves y tampoco cuentan con talleres de mantenimiento, repuestos disponibles o personal técnico habilitado. Incluso si un avión lograra aterrizar sin incidentes, podría quedar inmovilizado durante días, semanas o meses, ya que las condiciones climáticas pueden cerrar la pista de forma repentina. Otra razón fundamental es la distancia, porque la Antártida abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados, una extensión comparable a unir Europa entera con Australia, y su aislamiento hace que incluso siguiendo su perímetro un avión comercial pueda quedar a más de 1.000 o 2.000 kilómetros de cualquier aeropuerto adecuado. Esta realidad rompe los márgenes de seguridad que definen las operaciones ETOPS, pensadas para limitar cuánto tiempo puede permanecer un bimotor lejos de un alternativo viable. En el hemisferio norte, un vuelo polar siempre mantiene opciones como Anchorage, Fairbanks, Keflavik o aeropuertos en Siberia. En el sur, el panorama cambia por completo y solo quedan océano, hielo y bases científicas sin certificación. Este vacío operativo hace que la Antártida sea, por definición, una zona no utilizable para la aviación comercial. La tecnología de los aviones modernos ha avanzado muchísimo, pero la normativa internacional es clara. No se puede volar sobre un área donde no exista un lugar seguro para aterrizar ante un imprevisto. Cuando ese lugar falta, la ruta simplemente deja de ser viable. No importa cuánto combustible se lleve, cuánta redundancia tenga el avión o cuán experimentada sea la tripulación. Sin alternativos, no hay operación, y entonces el problema deja de ser técnico. Sin aeropuertos, sin control aéreo local y sin una infraestructura mínima, la cuestión pasa a otro nivel. ¿Quién decide realmente lo que se puede o no se puede hacer en el cielo antártico? La respuesta es tan peculiar como fascinante. En la Antártida, a diferencia de cualquier otra parte del mundo, no existe un dueño claro del cielo. No hay un país que ejerza soberanía plena, no hay una autoridad que certifique rutas, no hay un organismo que emita permisos comerciales. Y sin esa figura, la aviación comercial queda en un limbo legal. Para entender este vacío jurídico, primero hay que recordar que la Antártida es un territorio único en el planeta. Aunque 7 países reclaman sectores del continente, esos reclamos quedaron suspendidos tanto en la práctica como en el ámbito legal tras la firma del Tratado Antártico en 1959. El acuerdo impide que cualquier nación ejerza su soberanía de forma activa, lo que deja al territorio sin un control legal pleno y, por extensión, al espacio aéreo en una situación similar. El continente permanece así en una especie de pausa diplomática permanente. Este tratado, además, dirige un principio fundamental. La Antártida debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Prohíbe actividades militares ofensivas, pruebas de armas, explotación de recursos minerales y cualquier acción que pueda dañar su ecosistema. Aunque el texto no prohíbe explícitamente los vuelos comerciales, el espíritu del tratado y sus protocolos ambientales generan restricciones indirectas potentísimas. La aviación comercial, con su infraestructura, sus necesidades y sus riesgos, encaja muy mal en este marco protector.
Aquí es donde aparece lo que podemos llamar un vacío jurídico operativo. En cualquier parte del mundo, los vuelos comerciales están regulados por autoridades aeronáuticas nacionales, la FAA en Estados Unidos, EASA en Europa, ANAC en Argentina, etc. Estas entidades certifican aeropuertos, autorizan rutas, definen procedimientos y, sobre todo, asumen responsabilidad si ocurre un accidente. En la Antártida, ninguna autoridad nacional puede asumir esa función, porque ninguna tiene soberanía territorial reconocida. Y eso significa que nadie está habilitado legalmente para certificar un aeropuerto, aprobar un plan de vuelo o gestionar un rescate de acuerdo con normativas internacionales. Además, la Antártida tiene otro factor que complica aún más las cosas: la responsabilidad en caso de emergencia. Si un avión comercial sufriera un accidente allí, ¿qué país debería responder? ¿Quién coordinaría el rescate? ¿Quién indemnizaría a los pasajeros? ¿Bajo qué legislación? Estas preguntas no tienen respuesta clara, puesto que el tratado no especifica un protocolo aéreo comercial porque simplemente no fue diseñado pensando en aviación masiva. La mayoría de las operaciones en la Antártida son científicas o militares logísticas, realizadas por países que actúan dentro de sus propios programas, no bajo reglas estandarizadas para vuelos civiles. A este vacío se añade el factor ambiental. El ecosistema antártico es extremadamente frágil y está protegido por protocolos específicos que buscan evitar cualquier tipo de contaminación. Un accidente aéreo derramando combustible, aceite o restos de fuselaje podría causar daños enormes y duraderos en un entorno que tarda décadas en recuperarse. Desde el punto de vista legal, una aerolínea comercial que provocara un desastre ambiental allí podría enfrentarse a responsabilidades multimillonarias, sin claridad sobre a qué jurisdicción debería responder. Y este, por supuesto, es un riesgo que ninguna empresa está dispuesta a correr. Por todo esto, aunque no existe una ley internacional escrita que diga que los vuelos comerciales están prohibidos sobre la Antártida, en la práctica el resultado es exactamente el mismo. Nadie puede aprobar esas rutas, nadie puede certificar la infraestructura, nadie puede asumir la responsabilidad si algo sale mal. Y la aviación comercial, que depende de reglas claras y responsabilidades bien definidas, simplemente no puede funcionar en un vacío jurídico. Y aún así, incluso imaginando un escenario distinto, con una autoridad aérea clara, aeropuertos certificados y un marco legal sólido, queda una cuestión difícil de ignorar. ¿Realmente habría algún motivo para que los aviones comerciales volaran sobre la Antártida, incluso si todo esto estuviera solucionado? Incluso si la Antártida contara con aeropuertos completamente certificados, una autoridad aeronáutica clara y un marco legal capaz de gestionar vuelos comerciales, la aviación seguiría sin tener ningún motivo práctico para volar sobre ella. La razón es simple. La geografía del planeta y la economía del transporte aéreo hacen que cruzar el continente blanco sea completamente innecesario y, en la mayoría de los casos, contraproducente. El tráfico aéreo mundial no está distribuido de manera uniforme. La mayor parte de los vuelos comerciales se concentra en el hemisferio norte, donde se ubican los principales corredores de pasajeros entre Norteamérica, Europa y Asia. Las rutas intercontinentales más densas conectan ciudades como Nueva York, Londres, París, Dubái, Singapur, Tokio o Los Ángeles. Y ninguna de esas conexiones necesita acercarse al Polo Sur porque la mayor actividad aérea ocurre en la mitad superior del planeta. Por eso las aerolíneas diseñan sus mapas de rutas optimizando tiempos y distancias dentro de regiones que ya cuentan con una infraestructura amplia y consolidada. Para entender por qué la Antártida no tiene sentido desde el punto de vista geométrico, conviene recordar cómo se trazan las rutas aéreas. Los aviones siguen geodésicas, los caminos más cortos entre dos puntos sobre la superficie terrestre. Estas rutas pueden parecer curvas en un mapa convencional, pero en realidad son trayectorias óptimas sobre una esfera. La mayoría de las geodésicas entre ciudades importantes del mundo pasan por latitudes del norte. El hemisferio sur, en cambio, tiene mucha menos densidad de ciudades distantes entre sí, lo que reduce drásticamente las posibilidades de que una ruta óptima cruce la Antártida. Incluso cuando pensamos en rutas largas del hemisferio sur, la lógica sigue siendo la misma. Vuelos como Santiago a Sydney, Johannesburgo a Perth o Buenos Aires a Auckland podrían parecer candidatos naturales para un cruce polar sur, pero en realidad no lo son.
La ruta óptima para estas conexiones rara vez pasa por encima del continente blanco. A menudo las trayectorias bordean océanos o se deslizan por latitudes más manejables. Además, los vientos predominantes y la meteorología hacen menos eficiente la idea de atravesar zonas extremadamente frías y remotas. La Antártida no ofrece atajos, sino desvíos poco prácticos. Desde el punto de vista económico, tampoco hay ninguna ventaja. Las aerolíneas viven de reducir tiempo de vuelo, ahorrar combustible y minimizar riesgos operativos. Un vuelo que sobrepasa la Antártida necesitaría grandes reservas de combustible, múltiples redundancias, equipamiento especial y procedimientos adicionales. Todo eso cuesta dinero, aumenta el peso del avión y, por tanto, incrementa el consumo. Si al final de toda esa inversión, el vuelo no es más corto ni más rápido que una ruta alternativa por el océano, la operación simplemente no tiene sentido. Además, las aerolíneas diseñan sus rutas en función de la demanda real. La Antártida no tiene ciudades, no tiene población civil permanente y tampoco concentra centros económicos capaces de sostener una operación comercial directa. Desde el punto de vista logístico es un espacio vacío, y las aerolíneas evitan atravesar regiones que no aportan pasajeros ni valor estratégico. Hoy, incluso en un escenario ideal, sobrevolar el continente blanco no ofrece ventajas prácticas frente a las rutas que ya existen. Todo esto conduce a una conclusión clara. La Antártida no es una barrera porque esté prohibida, sino porque no ofrece ningún valor operativo a la aviación comercial. No acorta rutas, no reduce costes y no conecta regiones con demanda sostenida. Desde el punto de vista logístico, es un vacío que no aporta beneficios al transporte aéreo global. Eso es cierto para la aviación comercial. Pero fuera de ese mundo, existen aeronaves que sí se acercan al continente blanco. Aunque la aviación comercial evita completamente la Antártida, existen operaciones que por su naturaleza y propósito sí se aproximan a ella. Son misiones muy específicas, realizadas bajo criterios completamente distintos a los de un vuelo comercial. No transportan pasajeros de manera masiva, no buscan optimizar costes y no siguen los estándares habituales de planificación de rutas. Son operaciones científicas, logísticas o turísticas altamente controladas, y cada una de ellas confirma, de una u otra forma, el riesgo extremo que supone volar en este entorno. Una de las categorías más importantes son los vuelos científicos y logísticos. Países con bases permanentes o de temporada en la Antártida operan aeronaves especialmente preparadas para transportar suministros, investigadores y equipos. Estas misiones utilizan aviones como el C-130 Hércules, el Basler BT-67 o el Twin Otter, modelos capaces de despegar y aterrizar en pistas de hielo azul o nieve compactada. Pero más allá de la aeronave, el verdadero desafío recae en quienes están a bordo. Las tripulaciones están entrenadas en supervivencia polar, meteorología extrema y navegación en entornos donde las referencias visuales desaparecen repentinamente. Estos vuelos no siguen normas comerciales, sino protocolos estrictos internos y militares, lo que les permite operar en condiciones que ninguna aerolínea podría aceptar. Otra categoría son las operaciones militares y de apoyo logístico. Aunque el Tratado Antártico prohíbe actividades militares ofensivas, permite el uso de recursos militares para tareas científicas, humanitarias y de apoyo. Esto significa que fuerzas aéreas de varios países realizan misiones regulares para abastecer bases, evacuar personal o entregar equipamiento crítico. Estos vuelos pueden operar en condiciones que el entorno civil jamás autorizaría, con infraestructura limitada, comunicaciones restringidas y ventanas meteorológicas muy ajustadas. La flexibilidad táctica de estas aeronaves y sus tripulaciones es lo que hace posible misiones que para la aviación comercial serían impensables. Y es precisamente esa diferencia la que termina de dibujar el verdadero límite entre lo que puede hacerse en la Antártida y lo que jamás formará parte de la aviación comercial. A lo largo de este viaje hemos desmontado una idea que parecía simple. ¿Por qué los aviones tienen prohibido volar sobre la Antártida? Y lo que descubrimos no fue una sola razón, sino una red completa de factores que, combinados, convierten al continente blanco en un territorio incompatible con la aviación comercial moderna. Un espacio donde la tecnología, la normativa y la propia naturaleza se encuentran con sus límites más exigentes. Por un lado, la meteorología antártica representa un desafío extremo. Vientos catabáticos impredecibles, formación de hielo agresiva y temperaturas que comprometen sistemas esenciales. A esto se suma la complejidad de la navegación polar.
donde la distorsión magnética, la deriva de los sistemas inerciales y la cobertura satelital limitada hacen que la orientación sea un ejercicio de precisión constante. Y sobre el terreno, la situación tampoco mejora. No hay aeropuertos alternativos, no existe infraestructura certificada y no hay manera de operar bajo los estándares de seguridad que la aviación civil exige. Y desde el punto de vista práctico y económico, el continente blanco tampoco aporta rutas más rápidas ni ventajas operativas, porque nada se gana pasando por allí. Por eso, más que un espacio prohibido, la Antártida termina siendo un cielo donde la aviación comercial sencillamente no puede operar. Su aislamiento extremo, la hostilidad del entorno y la fragilidad del ecosistema se combinan hasta formar un escenario en el que cada factor, desde el clima hasta el marco legal, empuja en la misma dirección. Si este viaje te ayudó a mirar la aviación con otros ojos, aquí encontrarás más historias donde desmontamos ideas que parecen simples y las llevamos hasta el fondo. Suscríbete y recorre el canal, porque cada video forma parte de una misma exploración sobre cómo funcionan realmente las máquinas, la tecnología y los límites del mundo en el que volamos.